Shabbat Shalom, hermanos y hermanas. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio de Parashá. Este fin de semana, este inicio de Shabbat, corresponde analizar las últimas dos Parashot del libro de Bemidbar, de Números. En algunas ocasiones, porque son menos meses, es que en las Parashot se juntan. Pero en esta ocasión, como cayó en Shabbat Pesach, eso hace que se recorran las Parashot, y por ello es que en esta ocasión se juntan estas dos Parashot en este Shabbat. Vamos a aprovechar para estudiar la primera de ellas, que lleva por título Matot. Seguimos analizando el libro de Números, y esta parasha abarca los capítulos 30, 31 y 32 de Números. ¿Qué temas se ven en estos capítulos? En estos capítulos se ve el tema de los votos, el tema de la venganza de Madián. Vamos a explicar por qué. Y finalmente hay una situación en la cual empiezan los hijos de Israel, dos de las tribus de Israel, en específico Rubén y Gad, empiezan a querer repartirse la tierra, y Moisés los detiene y dice: no, espérense, y a una vez que ya conquistemos todas las demás tribus de la tierra, ahora sí ya quédense aquí, porque ellos querían quedarse en una porción de tierra, y aquí acá surge una situación muy, muy bonita, una enseñanza muy bonita que vamos también a aprender. 30, 31 y 32 se encuentra, comprende la parashá Matot. ¿Y qué quiere significar Matot? Matot en algunas denominaciones comúnmente lo traducen como tribus, pero en realidad Matot, la palabra Matot, no significa tribu. Es así el traductor muchas veces por querer traducirlo, decir, no, es que se me asemeja más como a tribu, ¿no? Como la genealogía, y no se apega a lo que es la palabra en hebreo. Nuestra congregación es lo que siempre queremos, ¿no? Apegarnos más a la palabra en hebreo. ¿Para qué es lo que dice? Matot simplemente quiere decir palos, varas, báculos, ¿no? Es una vara, báculo, vara, báculo, palo, ¿sí? Y como habíamos dicho, el hebreo es conceptual, ¿sí? Y quizás estas palabras sean muy, muy simples, ¿no? Una vara, a comparación de tribu, que es un poquito más romántico, en español da más para explicar, pero no, en hebreo simplemente es vara, báculo, palo. Pero ¿qué concepto nos da esto? ¿Qué significa una vara, un báculo, un palo? Significa autoridad, significa liderazgo. ¿Por qué? Porque no cualquiera tenía un palo o una vara. ¿Quiénes son aquellos que tenían la vara o los báculos? En el capítulo 30, versículo 1 de Números dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo:
esto es lo que el Señor ha mandado. Dice, a los príncipes de las tribus, es decir, a los príncipes, dice Matot, ahí está la palabra Matot. Cuando fue lo de la rebelión de Coré, hubo un episodio también en el que el Eterno mandó, así también los príncipes dijeron, traigan sus báculos, traigan sus palos, ¿verdad? Y pónganlos ahí en el arca, en el tabernáculo, dentro de él, ¿no? Y vamos a ver qué tal, cómo amanecen el otro día, ¿no? Vamos a ver quién tiene la razón, qué pasó. Pues el báculo, la vara de Aarón, al otro día reverdeció, ¿verdad? Con almendros y con flores y reverdeció la vara, y todos los demás báculos pues permanecieron así, simples, ¿no? Eso significaba, los báculos significaba cada una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces significa liderazgo. ¿Por qué? Autoridad. Y es que en esta parte de este capítulo, el capítulo, nos habla acerca de los votos. ¿Y qué tiene que ver la autoridad con los votos? Vamos a ver la cuestión de la autoridad en el libro de Números. Es un libro en el que se habla, como su nombre le indica, de números y números y números, pero en realidad el libro de Números habla acerca de liderazgo bíblico. Y en esta parte lo habla acerca del liderazgo, pero lo relaciona con los votos, ¿sí? Y dice, a diferencia, no, aquí nos va a hacer, dice, nos habla acerca de los votos y dice, cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento, vamos a ver, una cosa es voto. Si puedes hacerlo, es importante que votes. Voto y juramento. Gracias. Vamos a hablar acerca de voto y juramento. ¿Qué diferencia hay entre voto y juramento? Vamos a ver ahora. O cuando uno de los hijos de Israel haga voto o juramento, dice, hagan voto o juramento, dice, ligando su alma con la obligación, así dice la palabra, así dice en español. No, acá dice ligando su nefesh. Su nefesh. Y no es alma, es nefesh. Quiere decir, ligando su ser con obligación. ¿Sí? Lamentablemente, si uno se va con la concepción que todo mundo trae de alma, dicen, ay, que va a traer su espíritu. No. Va a obligar su espíritu, no. Se obliga su nefesh, su ser. ¿Sí? Su ser. En el caso, vamos a traer, en el caso de Jefté, él hizo un voto, ¿verdad? Si dijo el Eterno, si me da la victoria, ¿verdad? Lo primero que yo vea lo voy a ofrecer como sacrificio o dedicar a ti, así dijo. Lo voy a dedicar, a ofrecer, a elevar como sacrificio. Ya vimos más antes en un estudio que nos dio nuestra hermana Angie, que decía, lo voy a elevar, así dice, lo voy a elevar como holocausto. Es que estoy encontrando en la nueva versión internacional, traduce, cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso. Un compromiso. Sí, ahora vamos a ver, sí, en los dos son compromisos, tanto voto como juramento hay un compromiso, pero vamos a ver qué lo diferencia. Entonces, dice, ligando su alma, ¿no? Ligando su ser, su nefesh, su pescuezo, y vamos a ver más adelante, con obligación, ¿sí? Con compromiso, como lo dice nuestra hermana. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿sí? Un voto consiste en que una persona se prohibía algo voluntariamente, algo que Dios no ha prohibido, ¿sí? Siempre y cuando sea algo permitido, por decir así. Yo no voy a comer en este mes
carne de res, ¿verdad? No puedes hacer un voto diciendo, me voy a abstener de comer carne de puerco. No, porque eso no es permitido, ¿sí? Siempre y cuando debe ser permitido. Un voto, en el voto, se hacía una prohibición, pero esta prohibición se hacía, la diferencia entre voto y juramento es que esta prohibición se hacía con obligación para el eterno, ¿sí? Y si se violaba, si no se cumplía, ya se convertía en pecado, ¿sí? Era pecado, ya casi como que se elevaba a rango de ley, ¿no? De un mandamiento, ¿no? Se tenía que cumplir, por eso dice, por eso esa parte dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿sí? El voto no tenía que estar jugando con él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la situación de Zafira y Ananías en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Vamos a dar nuestra hacienda ahora. Vamos a dar, sí, vamos a dar. Sucede que los apóstoles dicen, bueno, ¿qué pasó? Dicen que iban a dar todo y no dieron todo. Llega, primero llegó Zafira y le empezaron a preguntar qué pasó. Sí, se muere, ¿verdad? En el momento. Llegó después de otra pareja y no sabía, ¿no? Y que también mintió y en ese momento, ¿no? Aquí es cuando uno dice, ay, el Dios del Antiguo Testamento, ay, el Dios del Antiguo Testamento era fuerte, era misericordioso, era fuerte, riguroso, ¿verdad? Ay, no, en el Nuevo Testamento es amor, no, ahí se vio como, no hay registro en el Antiguo Testamento de una persona que haya roto un voto. Aún así, Jefté se mantuvo, ¿verdad? Híjole, lloró por su hija y ni modo, ¿no? Hija, te tengo que consagrar al Eterno, ¿no? Vas a morir virgen, ¿no? Bueno, vas a seguir toda tu vida virgen hasta la muerte, ¿no? Y lo cumplió. Pero en el caso de Zafira, en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, este voto se convirtió en pecado y entonces, cuidado, nosotros en la actualidad sí podemos hacer votos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver. Esos votos son temporales, no es como que sean ya para toda la vida, no, pues son temporales, ¿no? Y la cuestión de ella es cumplirlos, ¿no? Juramento. El juramento también es una prohibición, o sea, simplemente es una prohibición en la que era una prohibición en la cual simplemente era personal y si la rompía o no la cumplía, no pasaba nada, no había pecado, ¿no? No había pecado. Era un juramento personal y no se elevaba, no se comprometía ante el Eterno. Esa es la diferencia entre voto y juramento. A veces el problema está en que en el voto a veces se socializa mucho, en el sentido de, por ejemplo, personas pueden decir, no voy a tomar vino, ¿no? Y se generaliza en el sentido, aquellas personas que toman vino en la congregación, esos son pecadores. Cada quien, ¿no? Una persona puede, es una decisión individual, asumir no tomar vino y no por eso. El hecho de que unas personas no lo hagan quiere decir o que no decidan hacer ese voto, quiere decir que están mal, ¿no? No, mucho cuidado con eso. A continuación, vamos a ver algo muy interesante que es aquí donde digo, y entra la cuestión de lo de la autoridad. El voto aquí hasta este punto, en el versículo 2, se habla acerca del voto, pero respecto del hombre, ¿verdad? Después, a partir del versículo 3, ya, ¿qué pasa cuando hace el voto la mujer? Y hace diferencia en los versículos entre la mujer casada, la mujer soltera y la viuda, ¿sí? Viuda o divorciada.
parece que sí habla así. Yo debo divorciada. ¿Sí? El hombre respondía ante Dios directamente. Pero ¿qué pasa con la mujer? Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuese casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Señor la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y el Señor la perdonará todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, el nefesh, el ser, así debe considerarse. Su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud, en casa de su padre. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos que primeramente nos habla acerca de, en esos versículos podemos ver, advertir que nos habla acerca de una sujeción de la mujer, si es soltera, primeramente con su padre, ¿verdad? Y si es divorciada o repudiada, dice, con el que fue su marido, ¿verdad? Y la que es casada, con su marido. Antes que continúe, con respecto a esto, dice, es que el hombre no dice nada. No, yo considero que también del hombre es que tiene que estar sujeto al Eterno, ¿no? Para también hacer sus votos, ¿sí? Estar en sujeción del Eterno. Y también la sujeción de la mujer hacia su padre, ¿sí? Aquí, lamentablemente, aquí se ha hecho, cuando se interpreta eso de sujeción de la mujer, lamentablemente se ha malinterpretado. Eso toma en cuenta lo que dice en Génesis 2:15, que se le dio al hombre la responsabilidad de enseñorear. Cuando lo dejó solo en el jardín del Edén, de enseñorear a toda la creación y también a la mujer. Lamentablemente, como vivimos en una sociedad corrupta, cuando se dice enseñorear, gobernar, el término o la concepción que tenemos de esa palabra es mandar, juzgar, incluso pisotear, ¿verdad? Y no, o servirse de, ¿no? Y no debe ser así. ¿Cuál es el concepto bíblico de enseñorear, en este caso, de liderar, ser líder con respecto a la mujer? En Salmo 8 habla acerca, Génesis 2:15 dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara.
La función del hombre aquí es, con respecto a enseñorear, la creación es servir y vigilar. ¿Sí? Servir en el Edén, servir y vigilar. Esa es la función del hombre, servir y vigilar. ¿Sí? No les dijo, vas a pisotear a la creación. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en Salmo 8. Dice, en Salmo 8 dice, todo lo que pusiste debajo de sus pies, lo hiciste enseñorear. ¿Para qué? ¿Para pisotear la creación? No, para servir y vigilar a la creación. ¿Sí? Eso se debe, es el correcto entendimiento. Dice, a la mujer dijo, en Génesis 3, 16, 19, dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te demandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Enseñorear viene del hebreo tamshilelu, tamshilehu. Dice, tamshilehu. ¿Qué quiere decir? Gobernar, servir, vigilar. ¿Sí? Esta la vemos también, esta palabra esta palabra tiene la raíz de Moshe. Aquí lo podemos ver, esta palabra en Miqueas 5:2. Moshe be Israel, Motzabat, Mikede, Mime, Olam. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Moshe, gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Gobernar. Gobernar, vamos a entenderlo en esta parte, como servir, vigilar. ¿Sí? En Lucas 22, gobernar, servir y vigilar. Lucas 22, 24 y 27. Y vigilar, Ezequiel 3:7 y 33, 2 al 6. Lucas 22, que nos dice, y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía que había de ser el mayor? Entonces Yeshua les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros, no así, antes el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. Si tú quieres gobernar, si tú quieres ser mayor, tienes que servir. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Ahí de entrada, el Señor Yeshua nos estaba dando cátedra de lo que era el servicio, el aspecto de la palabra. El gobernar implica, el liderar implica servicio. ¿Sí? Servicio. Las características del servicio, el Evangelio, en primera de Timoteo dice, marido de una mujer que gobierne bien su casa, no borracho, hospitalario, sobrio, irreprensible, no pendenciero, no iracundo, apto para enseñar, no codicioso, prudente, decoroso, amable, apacible, no avaro, no un neófito. ¿Sí? Esto es lo que significa lo que un hombre del Eterno tiene que tener para
pues, como les comentaba, ¿no? Muchas veces vemos la palabra y luego nos vamos, sí, el hombre tiene que mandar con la mujer, sí, pero antes de ello, el hombre tiene que sujetarse a Dios, ¿sí? Por eso digo, va implícito, siempre y cuando el hombre esté sujeto a Dios. Si no, no puede llevar a cabo ese papel con la mujer. Es bien importante eso, ¿sí? Servir, vigilar. Vigilar lo encontramos en Ezequiel 33. Dice, tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su iniquidad, mas su sangre yo la derramaré de su camino. Y el impío morirá por su iniquidad, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. También dice, vino la palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya. ¿Saben qué significa una atalaya? Aquel que está vigilando desde una torre. Esa es una atalaya. Y él viene venir la espada sobre la tierra, y tocar el shofar, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar, y no se apercibiere viniendo la espada, le tomare su sangre será sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Qué significa entonces vigilar? ¿Sí? Vigilar no es estar fiscalizando, estar cuidando a la esposa, dónde andas, qué haces, ahí, no, controlándola, ¿no? No. Significa así como una atalaya, estar de guardia, ¿no? Por eso decía el voto, si el marido, el padre oye y no dice nada, bueno, puede pasar el voto. Pero si el marido o el padre oye y dice, oye, y escuchan y dicen no, él tiene la facultad de anular el voto, ¿sí? Incluso una parte dice, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. El hombre tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Una gran responsabilidad. No solamente es como el mundo, no es como el mundo que la función de autoridad en el mundo es vista como el aspecto machista de roles de estereotipo, de que manda, el que ordena, el que discrimina a la mujer, el que domina, de virilidad, de fortaleza, de sexismo, de valentía, el proveedor, el autoritario, el soberbio, el que pisotea, el que es agresivo, el que es promiscuo, el que hace una restricción emocional. No. Eso es lo que el mundo ha concebido como autoritario, como vigilar. No, vigilar es el que hace una guardia, ¿no? Hace rato escuchamos lo que decía en Génesis. Y tú, hombre, por cuanto escuchaste a tu mujer, por cuanto oíste a su mujer, y no estuviste casi diciendo, implícitamente le está diciendo también, y no estuviste atento de lo que estaba haciendo ella, vas a tener esta situación con la tierra, ¿no? Dios, en este aspecto, Dios dotó al hombre para que él pueda darse cuenta de esas situaciones y vigilar y servir a su mujer en ese aspecto, tanto a su esposa como a su hija. Y Dios dio la capacidad al hombre para percibir lo del peligro de la mujer. Y esto es un orden divino, hermanos, no es cuestión de machismo, es un orden divino, ¿sí? Y aquí también quiero puntualizar y quiero seguir destacando, reiterando, sí, el hombre tiene esa función, pero también tiene que estar sujeto al Eterno. Yo considero un principio fundamental, que tiene que estar sujeto al Eterno, porque si no, no puede él, en dado caso, decir, mandar, ordenar. No, él tiene que estar sujeto, tomando en cuenta lo que nos dice Efesios 5,
Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, entonces, ¿qué podemos decir o concluir con respecto a la situación de la sujeción? Nosotros debemos, en el Evangelio nos dice que el Señor nos decía que el Señor Jesús nos decía que debemos ser cuidadosos con lo que prometemos, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea un no. Prometían cosas como nunca casarse o dejar de comer algo, ¿verdad? Cuando hacía ese tipo de situaciones que hacían las mujeres, decían, no, el padre decía, no, yo no voy a casar, no, hija, no puedo, en este caso, por ejemplo, el padre puede decir, no, yo no puedo validar ese voto que tú haces. No, sí te debes casar, hija, ¿no? Ese es el aspecto que el hombre tenía que estar atento, ¿no? No en el aspecto de estar dominando o estar controlando a mujer o a su hija, ¿no? En esos aspectos tiene que estar el hombre vigilando y sirviendo a su mujer. Las mujeres hacían ese voto y era su padre con miras en lo que iba a ser su relación matrimonial, que le restringía algún voto que la mujer hacía fuera de lógica, para su vida matrimonial. El Evangelio también da un principio en el sentido de la que las ancianas, en Tito 2, 3 al 5, que las ancianas enseñaran a las más jóvenes a sujetarse a su marido, ¿sí? Eso es bíblico, esto es, también es bíblico, tiene fundamento en el sentido de que las hermanas mayores sí pueden aconsejar a sus hijas, a las mujeres más jóvenes, en cómo ser sujetas a su marido. En el sentido de que la sujeción no significa sumisión absoluta, silencio, que si no te castigo, sino que se refiere básicamente a que no se pueden tomar decisiones en solitario. La mujer no puede andar por la vida tomando decisiones sola, sino que primero, si tiene a su padre, primero se debe a su padre y luego a su marido. Y esa es una cuestión que es bíblica. Y aunque está esto en números, sigue perviviendo en el Evangelio. El varón, siempre y cuando, reitero, el varón debe estar sujeto al Eterno, ¿sí? Eso es lo que podemos decir con respecto a la cuestión de los votos. A la cuestión de los votos. ¿Qué podemos decir como conclusión en ese aspecto? La relación entre el hombre y su mujer. No ser ligeros con lo que hablamos y reconocer que al Eterno se le respeta y se le tiene reverencia. No podemos andar ahí prometiendo cualquier cosa, ¿sí? No. Si llevamos un voto al Eterno, debemos de mantener nuestra palabra, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Y debemos sujetarnos, estar siempre sujetos a Él. El capítulo 31 de Números nos habla acerca de cómo es que vemos aquí cómo es que Israel, el Eterno, le habló a Moisés diciéndole que hiciera venganza de los hijos de Israel por los madianitas. Y luego dice, después de que hayas hecho venganza, le dice a Moisés, serás recogido a tu pueblo, ¿sí? Aquí Moisés no se quejó. Le dijo, ay Señor, ¿por qué tan poquito tiempo? Yo quiero seguir sirviéndote a ti. No se quejó. Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra. Y se fueron a Madián. Regresaron ellos y cuando regresaron aquí se da lo de comentábamos acerca de
de la vaca roja, vemos como la diferencia de los pueblos de la antigüedad. Dice que cuando Moisés regresaron, pasaron dos cosas, que trajeron botín, tanto ganado como niños y mujeres. Y eso no había dicho Dios, había dicho que terminaran con todo, ¿no? Entonces ya les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Por eso es que llegó Pinjas, y Pinjas terminó con esa situación pecaminosa que inició con esto, con las mujeres. Vimos en la lección pasada que no debemos, cuando llega el pecado, no debemos dejar que el pecado, por tan tantito que sea, como dice tantita levadura, va a leudar la masa, ¿sí? No dejar rencilla para el pecado, ¿sí? Hay una mentira piadosa, no. Ser firmes en este aspecto. Comentaba que, a diferencia de las demás naciones, en Israel dice, ellos llegaron de la tierra, y dice, de la guerra, y dice, ok, dice, las mujeres que hayan conocido varón, sí, mátenlas, pero las que no, quédenselas. Entonces, aquel varón, el soldado, que ahí la ley, la Torah dice, que sí, que pueden tomar cautivas a las personas, mujeres, cuando son de la guerra, pero aquí en este aspecto estaba dando una orden Moisés. ¿Cuántas cosas, hermanos, hermanas, cuando nos dicen, sabes que tienes que dejar este pecado? Ay, a veces nos cuesta, ¿no? A veces me gusta seguir fumando, a veces me gusta seguir tomando, ver pornografía. No quiero dejarlo. Mátalo. Aquí debemos de privilegiar la voluntad del Eterno sobre nuestras decisiones personales, ¿sí? Entonces el Eterno, pues, nos dice, deja ese pecado. Cada quien sabe qué pecado tenemos, y debemos de tomar, así como dice Moisés, nos dice el Eterno, deja ese pecado, mátalo. Y a veces no lo queremos matar, ¿verdad? No, aquí, matar a las mujeres. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, dice, permanecer afuera del campamento 7 días. Y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido. Yo decía que, a diferencia de las demás naciones, ¿qué pasaba cuando el Imperio Romano llegaba victorioso de la guerra? Hacían unos grandes desfiles y entraban en Roma, ¿verdad? Y unos desfiles y entraban y pasaban así. Pero aquí llegaban de la guerra. Espérense. Acá purifíquense, ¿sí? Para volver a entrar a la congregación, ¿sí? De igual forma, lo que comentábamos, el Eterno no permite que podamos entrar a la familia, a la congregación de Dios, a través, en su momento lo comentamos, del sacrificio de la vaca roja. El sacrificio de la vaca roja, para entrar, dice que se mezclaban las cenizas de ella con el agua y podían purificarse. Aquí este es el rito que se estaba diciendo, purifíquense. ¿Cómo? Con las cenizas de la vaca roja, para que puedan entrar, ¿sí? De igual forma, nosotros, a través de las cenizas del sacrificio de Yeshua, es que podemos nosotros entrar al campamento del Eterno, ¿sí? Viniendo impuros de un lugar en el que fuimos, en el que no éramos ciudadanos de la congregación de Israel. Bueno, continúa el capítulo 31 de Números con la repartición del botín. Y en el capítulo 32, para finalizar, encontramos algo, una enseñanza muy bonita con respecto a dos tribus, los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad.
dice en el 32, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, ¿sí? Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, ¿sí? Ellos estaban en esta parte. Ellos estaban, recordemos, aquí está el Mar Muerto, aquí está el Jordán, y aquí está otra sección de agua. Recordemos que ellos venían acá, ¿verdad? Rodearon a Edom, ¿verdad? Rodearon a Edom. No quisieron entrar con Edom, dice la guerra. Llegaron aquí con los amorreos. Y aquí, no quieren dejar pasar, no nos dejan pasar, ok, bueno, nos vamos a seguir derecho. Pero los amorreos, recuerden que les hicieron la guerra. Y bueno, y al final se apropiaron de estas tierras, ¿verdad? Bueno, y luego pasaron acá, ¿con quién? Con Balac, ¿verdad? Vienen los amorreos, vamos a traer a Bilam para que los amonitas, para que maldiga a los hijos de Israel. Y pasó lo mismo, les ganaron y se apropiaron de estas dos tierras, ¿no? Y entonces dice que acamparon aquí en Sittim, y aquí en Sittim es el río Jordán, y nada más faltaba brincar el río Jordán, y aquí está Jericó. Ya sabemos la historia de Jericó. Este es el lugar donde Rubén y Gad dijeron, estas tierras son buenas para quedar. No nos hagas cruzar el Jordán, acá nos quedamos, ¿sí? Estas tierras, ¿sí? Tengo ahí un mapa, se los comparto en la página, y podemos ver que precisamente las tierras de Gad y de Rubén que se repartieron, vamos a ver si se alcanza a ver. Precisamente esas tierras son estas las que son estas. Ya que las conquistamos, pues aquí nos queremos quedar, ¿sí? Aquí nos queremos quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y aquí hay una cuestión que tenemos que ver con detenimiento. Por eso, antes de terminar la palabra, aquí sí lo quise destacar. Porque a veces lo leemos la Torah, y la leemos así, ¿no? Sin detenimiento. Pero ve lo que nos dice. Hay una parte en la que dice, danos la tierra, ¿no? En heredad, no nos hagas pasar el Jordán, dice en el versículo 5. Y respondió Moisés a ellos, los regañó. ¿Se acuerdan cuando pasó? Dicen, no, los van a desanimar. Ya se quieren quedar ustedes. No los van a desanimar, que no pasen. ¿Se acuerdan cuando les empieza a decir, cuando pasaron en Cades Barnea y toda esa situación que pasó? El furor del Eterno se encendió con ustedes. Y dice, he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Eterno contra Israel. ¿Sí? Y entonces dijeron, ellos vinieron a Moisés y dijeron, el versículo 16, aquí quiero que pongamos atención. Ellos vinieron, después del regaño, ok, Moisés dice, edificaremos aquí majadas, edificaremos nuestras casas, haremos nuestras casas. ¿Sí? Y dice, para nuestro ganado, nuestros establos, ¿no? Ahí dice majadas, establos, no hay una palabra ahorita. Y 2, y ciudades para nuestros niños, ¿sí?
déjanos, dice, y es más, la vamos a edificar y vamos con ustedes, pero permítanos ir. Y ya regresamos, pero dejamos aquí establecido nuestro negocio, ¿no? ¿Sí? Muchas veces lo que decimos, y también tiene que ver con lo de los votos, se relacionan esta parashá, ¿no? A veces decimos que está desligado, ¿no? No, los votos, cuida lo que digas, ¿verdad? Cuida lo que prometes al Eterno. Pero aquí lo que decimos revela nuestra verdadera intención. ¿Cuál era la verdadera intención de ellos? De verdad se querían quedar por aquí estaba revelando el orden de sus prioridades. ¿Por qué se querían quedar en realidad? ¿Para estar con sus hijos, con su familia? No, se querían quedar por esto. ¿Sí? Aquí revela lo que primero está en su corazón de ellos. Aquí lo que ellos querían era construir su negocio. ¿Sí? Nosotros, ¿qué estamos construyendo primero? ¿A qué le damos prioridad nosotros? Hoy nuestros corrales, nuestras majadas, nuestros establos pueden llamarse trabajo, negocios, dinero, éxito, reconocimiento, proyectos o cualquier otra meta que, siendo buena, termine desplazando aquello a lo que Hashem nos confió como prioridad, que es nuestra familia. El trabajo es necesario, sí. El esfuerzo es una bendición, pero cuando el deseo de producir alcanzar o acumular comienza a ocupar el primer lugar, que es la familia, entonces la comunión con Hashem, con la comunión incluso con Hashem y con el cuidado de la congregación, entonces nuestra vida empieza a desordenarse. ¿Sí? Aquí esa enseñanza nos tiene que mover a que cuál es la prioridad de nuestra vida. También vemos aquí en estos versículos cómo es que ellos dicen: vamos a hacer, vamos a edificar, iremos, haremos. Y siempre ellos están pensando en ellos. En ningún momento le están diciendo: si el Señor permite, si es la voluntad del Eterno. Moisés pregunta si el Eterno, nosotros nos queremos quedar acá, pero el Eterno, si nos permite quedarnos acá. No, ellos ya están quedándose. Dice Proverbios 16, 3, 9: encomienda tus obras al Señor. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Cada vez que nosotros queremos hacer un proyecto, comprar algo, adquirir un carro, ¿sí? Antes de eso, nosotros lo encomendamos al Señor o lo pedimos luego para nosotros, lo que queremos, nuestras prioridades. La mente del hombre planea su camino, pero al final, dice el Proverbio 16, 9, el Señor es el que dirige sus pasos. Nosotros decimos: Señor, quiero hacer este negocio, quiero hacer esto. Guíame, si es tu voluntad, Señor, y si no es tu voluntad, aléjalo de mí. Ellos no estaban pensando en ello, estaban pensando en ellos. Haremos, construiremos, vamos. ¿Sí? La mejor decisión no siempre es la más rentable, ni el camino más cómodo es necesariamente el propósito que Hashem tiene para nosotros. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Sí? Que construyamos primero los corrales y luego el hogar y luego nuestra relación con el Eterno. ¿Sí? Nunca permitamos que las posiciones ocupen el primer lugar más que las personas. Esto, y nos preguntemos: ¿esto acerca mi corazón, esto que yo quiero, acerca mi corazón a la voluntad de Hashem, o simplemente satisface mi deseo? Con esto yo quiero aclarar que no es malo tener un negocio, no es malo comprarse un carro nuevo, no es malo. Es malo cuando ese negocio, ese carro, se aparta de la voluntad del Eterno. Si ese negocio va a ser puesto para el servicio incluso de Hashem,
para que tengamos una vida una mejor vida para nuestra familia, para incluso la congregación, para apoyar a la iglesia. Bendito sea el Eterno que nos permita hacer ese negocio. Pero si ese negocio va a ser para nosotros, para nuestros deseos, tenemos que ver cuál es el lugar que ocupa Hashem. Vean lo que le responde. Esta es la propuesta que dijeron los hijos de Rubén y Gad. Vean cómo le responde Moshe. Por eso es que quise destacar el versículo 16, la propuesta de Rubén. Y vean el contraste del versículo 24. ¿Cómo responde Dios Hashem a través de Moshe? ¿Qué es lo que dice Hashem? Dice, edificaos ciudades, dice 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Está en relación con que ellos dicen, sí, nosotros vamos a ir y les vamos a apoyar, y ya cuando ya todo el pueblo de Israel tenga ocupe todas las tribus, la tierra, ahora regresaremos y vamos a ver. Bueno, si no lo hacen así, el Señor los castigue. Es lo que dice el versículo 23. Y a continuación dice, edificaos ciudades para vuestros hijos. Fíjense. Ciudades para vuestros hijos. Y majadas o establos para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y establos para su ganado. Ven el orden del Eterno, lo que nos dice que debemos de tener en prioridad: nuestra familia y nuestra relación con Hashem. Eso es lo que debemos de cuidar siempre, primeramente. ¿Sí? Dice el Evangelio, donde está tu corazón, donde pones tus ojos, ahí está tu corazón. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿En las riquezas? O en lo que de verdad el Eterno dice que guardemos, ¿sí? Esas personas hablaron y dijeron, y solitos dijeron sus propósitos. Muchas veces escuchemos qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que decimos. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Estemos atentos a lo que estamos hablando, y eso te revela mucho de nuestras prioridades, ¿verdad? Lo que priorizamos al Eterno. De la abundancia la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que va a hablar la boca, ¿verdad? Si nuestro corazón está encaminado a la riqueza, nuestra boca va a empezar a encaminarse hacia la riqueza, ¿verdad? Pero si nuestro corazón está por buscar una comunión con Hashem, con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestro hogar, el Eterno nos va a bendecir. Quiera el Eterno que estas enseñanzas que encontramos acerca de la sujeción que debemos de tener, tanto hombres como mujeres, para el Eterno, la sujeción con respecto también a lo que hablamos, a lo que decimos, sea que el Eterno nos guíe para que lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Y en la parte clara de este día, de este Shabbat, vamos a culminar con este hermoso libro de Números, con la última parashá de este libro. Dios bendiga su palabra y esperemos vernos pronto en la parte clara de este día. Shabbat Shalom. Shabbat.